¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Les saluda Estefanía Colombari dándoles la bienvenida a este foro cuyo tema que vamos a abordar son perspectivas económicas y oportunidades de inversión para el año 2023. Para hacer este análisis contamos con la compañía de don Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Muchas gracias. También está con nosotros don Andrés Víquez, administrador y gerente comercial de BCT Valores Puesto en Bolsa. Buenas noches, muchas gracias al colegio, don Enio, Estefanía, por la invitación, a las órdenes. Y don Daniel Rojas, economista, jefe de estrategia de inversión de BCT Valores Puesto en Bolsa. Gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, sin duda alguna, todavía podemos decir que estamos comenzando este año 2023 y hay muchas dudas sobre lo que va a ser este año con relación a las perspectivas económicas, las oportunidades de inversión, cómo va pintando el panorama. Así que, don Enio Rodríguez, para comenzar con esta conversación y este análisis, nos tiene preparada una presentación que va a ir detallando los principales puntos de este eje temático. Estamos esperando que puedan proyectar la presentación. Ahí la tenemos. Muy bien, nos hemos dividido el trabajo. Yo voy a hablar un poco más del entorno internacional y nacional y ellos van a poner el énfasis mayor en estrategias de inversión y yo lo voy a hacer mucho menos profundamente. Es lo que los economistas llamamos ventajas comparativas, así es que cada uno va a hablar desde su fortaleza y creo que nos podemos complementar bastante bien. Básicamente 6 temas pensaba tocar: el entorno internacional y variables claves macroeconómicas, empleo, costo de la vida, tasas de interés, competitividad y un cierre con posibilidades de inversión que va a ser más bien sectorial y no desde el punto de vista de carteras o portafolios de inversión. El entorno internacional, ustedes han venido oyendo y leyendo las noticias. Los organismos internacionales se han ido haciendo más pesimistas y han ido bajando las perspectivas de crecimiento. A Estados Unidos se les está proyectando apenas un 1% y sí una inflación a la baja del 3.5%. Ahora bien, este entorno yo quisiera discrepar y arriesgarme un poco saliéndome de lo que están proyectando el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entre los grandes factores que inciden sobre el crecimiento mundial están desde luego las políticas restrictivas de los bancos centrales, la tendencia al alza de las tasas de interés, una inflación que sigue siendo difícil de abatir, afectada todavía por problemas de oferta en el sector agropecuario que mantiene tasas elevadas. Y eso genera necesariamente un menor crecimiento. Adicionalmente está el factor geopolítico, la guerra Rusia-Ucrania. Mi lectura sería que estamos llegando a una etapa decisiva. Con esto quiero decir que las guerras ya no se ganan en los campos de batalla, se ganan en las mesas de negociación. La guerra ha llegado a un punto donde yo esperaría que en esta primavera, luego del deshielo que impide el movimiento de tanques y maquinaria pesada, adelantada la primavera, vengan ofensivas de ambos bandos con intención de posicionarse, creo yo, espero no equivocarme, para una mesa de negociación más adelante este año o el próximo. O sea, viene una etapa complicada donde ambos van a usar armamento más pesado. La OTAN está armando con proyectiles de mayor alcance, con mejores tanques al ejército ucraniano. Y por otro lado, Rusia no solo está usando los drones de Irán, también se habla ya de cooperación china. Entonces hay aquí una escalada.
necesariamente. Ese es un elemento de incertidumbre que genera un signo de pregunta complejo. Ahora bien, hay un tercer factor que veníamos observando de la economía mundial y es la economía china. La economía china, como ustedes saben, abortó la estrategia de confinamiento como estrategia única de ataque al COVID. Decidieron pasar de confinamiento casi total a cero confinamiento de la noche a la mañana. Incluso la celebración del Año Nuevo Lunar del Conejo es la primera celebración ya sin restricción sanitaria. Las semanas siguientes para mí fueron claves de observar si la propagación del COVID que necesariamente ocurrió iba a generar una crisis sanitaria que tuviera repercusiones económicas, que pudiera afectar la producción, las cadenas de suministros y otra vez problemas de oferta a nivel mundial. Parece ser que no fue así, que no ha sido así de seria las consecuencias económicas del cambio de estrategia china. Habiendo dadose esta situación, yo me atrevería a proyectar con base en lo que pasó en Estados Unidos y Europa una vez que se quitó el confinamiento, en Costa Rica también, que hay un rebote del crecimiento por varias razones. Los hogares ahorraron durante el periodo de confinamiento porque no tenían cómo gastarlo. Hay una desesperación por viajar, por salir, por gastar, y eso genera un crecimiento elevado. Si esa proyección es correcta, puede ser que China sea la locomotora en la segunda parte de este año de la economía mundial, y eso me lleva a mí a pronosticar, bajo ese supuesto, que la tasa de crecimiento de la economía mundial puede ser superior a la proyectada. Incluso eso llevaría a que habría que revisar las proyecciones de los precios del petróleo por la dependencia china del petróleo importado y de otras materias primas que pueden verse impactadas. Pero sería un entorno internacional diferente al que están proyectando los organismos internacionales y que generaría, desde mi parte, pues un mayor optimismo sobre posibilidades de crecimiento para un país como el nuestro, tan dependiente de los flujos de comercio e inversión internacionales. El tema del desempleo. Hoy salió la encuesta continua de empleo por tercer mes consecutivo, que son encuestas trimestrales, pero que van incorporando un mes y el mes de la cola sale. Muestra una tendencia a la presentación que hace el INEC, pues da una noticia relativamente positiva porque lo compara con los datos de hace un año. Y efectivamente, comparando con hace un año, hay una mejora relativa del desempleo, hay menor empleo informal y menor subempleo. O sea, la noticia es positiva. Pero si vemos estos últimos 3 meses, hay una tendencia todavía estadísticamente no significativa, pero que se marca por 3 meses consecutivos de alza en el desempleo. Entonces, si se manifiesta esa tendencia, que fue antes de que construyéramos esta filmina, porque es noticia de hoy, la tendencia al desempleo en Costa Rica podría incrementarse. Y sería un resultado que uno esperaría de la política de tasas de interés por un lado y la situación cambiaria. Esos dos son factores recesivos que uno esperaría que impactan en las variables de empleo, y vamos a ver si esto ya está ocurriendo o no, dependiendo de si se mantiene esa tendencia que empieza a observarse. La proyección nuestra antes de los datos de hoy era que el desempleo no disminuyera significativamente, que se mantuviera arriba del 11%. Pero como estamos
analizando el día de hoy, puede ser que nos veamos en un escenario más complejo de empleo que el que se proyectaba, manteniéndose la tremenda brecha de género, la situación de las mujeres mucho más delicada que la de los hombres y particularmente los jóvenes menores de 25 años con tasas de desempleo las más altas de la OECD, las más altas de América Latina, en fin, una situación social compleja. Aquí tenemos, por lo tanto, una llamada de alerta con base en los datos de hoy. Costo de la vida va a seguir subiendo, particularmente el costo de los alimentos. Hicimos algunas simulaciones para proyectar el índice de precios y el índice de precios de la canasta básica. Estamos proyectando un incremento en los escenarios que van hasta un 8% en el caso de los alimentos y en el caso de la inflación en general entre un 4%, que es lo que está proyectando el Banco Central, que podría ser hasta un 8%. O sea, estamos proyectando escenarios menos optimistas que el Banco Central y particularmente en el lado de los alimentos. Y eso, bueno, es resultado de una serie de factores, precios fertilizantes, etcétera, que siguen impactando ahora el volumen de oferta que está llegando a los mercados. Eso empuja los precios al alza. La corrección tendría que venir en los futuros ciclos agrícolas, pero eso tiene un rezago. Entonces vemos un escenario de alto costo de la vida. Con tasas de interés, la tasa de política monetaria, como ustedes saben, la subió el Banco Central, la Junta Directiva, de una manera agresiva hasta noviembre. A partir de diciembre dejó de subir. Esas alzas en las tasas de interés no se han traducido todavía completamente a las tasas pasivas y activas. Duran entre 6 y 9 meses y eso genera un escenario entonces de tasas de interés altas, por lo menos, no sé ustedes qué opinan sobre esto, para el primer semestre. Sí esperaríamos un segundo semestre con menor presión al alza ya, suponiendo que el Banco Central se convence que ya hizo lo suficiente para abatir las expectativas inflacionarias y que puede empezar a bajar las tasas de interés. Eso nos permitiría, pues, un escenario de tasas de interés visto desde el punto de vista de la producción, más positiva desde el punto de vista de los ahorrantes. Este semestre es un mes de oro. Así es. Que no va a sostenerse en el tiempo de acuerdo con esta proyección. Probablemente incluso esté atrayendo capitales porque las tasas de interés con una expectativa baja de depreciación del colón significa tasas reales esperadas muy elevadas. Así es que puede estar esto relacionado, esta tasa de interés, no solo con la desaceleración de la economía, sino también con el ingreso de capitales y el exceso de oferta de divisas en ventanilla en Monex. ¿Qué preocupación tiene además que no se ha traspasado totalmente el impacto de la tasa de política monetaria a la tasa pasiva, activas y pasivas? Bueno, aquí hay un riesgo de que aumente la mora en los bancos. Y no me sorprendería que en el primer semestre veamos datos de mora un poco superiores a lo que hemos venido teniendo y un mercado mucho más restrictivo por el lado de los mercados crediticios. Tipo de cambio y competitividad. El tipo de cambio a la baja, como hemos tenido, definitivamente ayuda a todos los deudores en dólares que tienen ingresos en colones.
y el principal deudor en dólares que tiene ingresos en colones es el gobierno de la República. Entonces, parte de los resultados fiscales tan positivos que estamos teniendo, en parte dependen de este tipo de cambio. Eso por un lado positivo. Pero por el lado negativo está afectando la competitividad de muchos sectores, incluidos no solo los de exportación, que evidentemente tienen costos en colones e ingresos en dólares, sino también de las empresas que venden en el mercado doméstico. Si Costa Rica se aprecia en un 18% y Colombia lo hace en un 2%, la producción de Medellín en Costa Rica de productos alimenticios y de productos textiles y de la confección van a desplazar producción costarricense. Esto podría estar explicando también los resultados en términos de empleo y podrían complicar este tema. El país también depende fundamentalmente, alrededor del 5% del PIB se explica por los flujos de inversión extranjera directa. El que se esté apreciando el colón cuando las empresas tienen muchos costos, particularmente mano de obra en colones, hace menos atractivo Costa Rica e impacta fuertemente el sector turístico, cuyos costos están en colones. Así es que la capacidad de atracción de inversión extranjera también puede afectarse. Entonces, en el corto plazo tenemos ventajas por el lado fiscal, tenemos ventajas, y agrego esta que no la dije antes, por el lado de la inflación, porque la apreciación contribuye a bajar la tasa de inflación. Entonces tenemos beneficios de corto plazo, pero perjuicios de mediano plazo, particularmente en cuanto a competitividad del país y a la capacidad de generar empleo. Son las consecuencias. El tipo de cambio pues ha tenido oscilaciones, pero con una tendencia a la apreciación muy firme en este último periodo y con apreciaciones significativas comparadas con los otros países con los que competimos. Los últimos días México, el peso está repuntando, pero hemos tenido apreciaciones por encima de México, de Colombia, de Uruguay, de República Dominicana, de algunos de nuestros competidores. Así es que está el tema de la tendencia y el tema de la volatilidad, que tampoco es conveniente para la actividad económica. Aquí en general notamos un Banco Central más firme en sus intervenciones, cuando la tendencia es hacia la apreciación del dólar, y menos firme cuando es la tendencia a la depreciación. Suponemos que su meta de inflación y una estrategia centrada en metas de inflación y querer bajar al rango donde está la meta, que es del 4%, pues los hace comportarse de esta manera. Pero el resultado tiene consecuencias de mediano plazo para el sector productivo y el empleo. Y quiero muy brevemente hablar de oportunidades de inversión, pero no desde el punto de vista que lo van a analizar mis colegas, que es desde el punto de vista de las carteras, de las estrategias de inversión, sino oportunidades de inversión en el sector real que generan a su vez posibilidades para los mercados, ya sea de bonos o de acciones vinculadas con estos sectores. Entonces es como un antecedente a algunas de las cosas que ustedes van a decir. Y se encuentran sectores en alto crecimiento, como los que se pueden apreciar en la transparencia. Muchos tienen que ver y que se vinculan con Costa Rica, tienen que ver con el wellness, con la preocupación por la salud, con el cambio demográfico, que cada vez somos más los viejitos en Costa Rica y en el mundo,
y eso genera patrones. La generación mía ha generado patrones de consumo que impactan mercados, los baby boomers que nos llaman. Cuando éramos jóvenes generamos un cierto tipo de demanda, ahora que somos viejos impactamos los mercados con otro tipo de demanda. Pero en ese tipo de demanda Costa Rica puede estar bien posicionada. Todos los temas de aventura, de wellness, de comida sana, en fin, todos esos estilos de vida donde Costa Rica tiene una oferta, pero que también genera en el mundo oportunidades de inversión en estos sectores. Viendo en Costa Rica, pues hemos estado muy por debajo de la inversión en formación bruta de capital. Deberíamos estar en 2-3 puntos del PIB por lo menos, y no llegamos ni a 1% del PIB, lo cual se nota en cualquier carretera por la que pasemos. Ese rezago genera una posibilidad de inversión. Costa Rica no termina de superar ese problema ideológico con la participación privada en las obras de infraestructura, que debiera ser una fuente de posibilidades de inversión muy interesantes. En otros países que se han superado estos temas, como en Chile, en Uruguay, el mismo México, son áreas de inversión muy interesantes que generan títulos que alimentan los mercados y que Costa Rica lo está necesitando, tanto por el lado de que difícilmente habrá recursos fiscales para expandir la infraestructura física, como por el lado de los mercados de capitales que están ansiosos de tener más papel, como se dice, más opciones de inversión. Así es que este es un sector interesante. Otros que han tenido auge en el pasado y que hoy están de capa caída, por ejemplo, las viviendas de interés social, en donde el sector privado ha tenido participación y podría haber opciones interesantes con bonos y otros esquemas. Hay una pequeña emisión del Bambi que por ahí quedó, pero podrían hacerse mucho más para darle liquidez a ese mercado en particular de viviendas de interés social, pero esto está también caído. Y hay otras opciones, definitivamente, donde hay oportunidades de desarrollo interesante de nuevos productos y de nuevas posibilidades de inversión que ofrece el mercado doméstico, pero que requerirían un poco de esfuerzo concertado para que se materialicen finalmente en posibilidades de inversión para los inversionistas. Esto muestra Costa Rica y Latinoamérica, oportunidades generales que se ofrecen en Latinoamérica y que tienen, ahí les queda para que ustedes lo puedan ver. El tema del agua es un tema clave, el tema de las energías limpias, Costa Rica ahí tiene opciones, tendría que hacer reformas de la legislación que regula este campo, pero aquí hay temas. Los temas de transporte multimodales, desde luego, que generan posibilidades de inversión en Latinoamérica muy subdesarrollados. Entonces, vinculado con la infraestructura, América Latina en general, Centroamérica y toda la región, incluido Costa Rica, pues tienen oportunidades interesantes de inversión hacia adelante. En general hay un entorno difícil, pero yo ahora agregaría cambiante y que hay que saberlo leer. Pero Costa Rica requiere una ruta clara para navegar este entorno. Si bien estamos logrando los objetivos de estabilización de corto plazo, estabilización macroeconómica, inflación a la baja, déficit fiscal a la baja, no es claro que estamos generando una ruta de reactivación, y aquí hay siempre un balance complejo de lograr para lograr los objetivos de mediano plazo de empleo y crecimiento. No solo los objetivos
típicos de inflación y déficit fiscal. También tenemos que tener una economía capaz de generar empleo, capaz de mitigar los efectos de la inflación, y esto se relaciona con el marco de política económica. Entonces, la respuesta sería, ante un entorno difícil y cambiante, pero con potenciales de crecimiento interesantes, tenemos que generar no solo las condiciones de estabilidad macroeconómica, sino también las condiciones de reactivación y crecimiento económico. Ese equilibrio es el desafío que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Enio Rodríguez por esta exposición muy interesante. Don Enio, con relación al tema del desempleo, si bien es cierto, periódicamente vemos cómo compañías vienen, amplían sus operaciones, renuevan sus sedes, abren puestos de trabajo y demás, también somos muy conscientes que un porcentaje bien importante de las personas que están desempleadas pues no responden pues a esa target que están buscando estas compañías, o sea, no es recurso humano altamente capacitado. Desde su punto de vista, ¿en qué línea o en qué sentido debería caminar el Estado y obviamente pues todos los agentes que toman decisiones para podernos encaminar a solucionar el tema del desempleo, pero tomando en cuenta pues todo esto que no es necesariamente personal altamente capacitado? ¿Por dónde tendríamos, qué clase de empresas tendríamos que atraer para solventar esto? Excelente pregunta. A eso yo le llamo la paradoja del empleo en Costa Rica. Por un lado, las empresas de exportación, particularmente de zonas francas, tienen alrededor de 50,000 puestos de trabajo que no logran llenar. ¿Por qué? Porque los que participan en el mercado no tienen los requisitos. Los requisitos son secundaria completa, un par de años de educación técnica o universitaria y el idioma inglés. Y esos requisitos no se llenan. Entonces, lo que está ocurriendo en ese sector, y las empresas se están quejando, por ejemplo, en el de servicios corporativos de alto nivel, están teniendo una rotación de su personal muy rápida. Eso es un mal indicador, quiere decir que no hay una oferta adecuada de trabajadores para esos puestos. La rotación alta significa que las empresas se están pirateando unos a otros a los trabajadores. Luego de que pasan de un periodo de entrenamiento y de conocimiento, le ofrecen un salario marginalmente mayor, se los llevan y así una tercera empresa lo hace. Eso es lo que se refleja en un índice de rotación muy alto que está teniendo Costa Rica entre 6 meses y un año. Eso es un indicador de que vamos a perder competitividad en el sector más dinámico que tiene la economía y que ha sido el motor de la economía en los últimos años. Esto es muy grave. Y por otro lado tenemos el drama de los jóvenes que no consiguen empleo, con tasas de desempleo de menores de 25 años de 30% y mujeres más de 36%. ¿Y qué características tienen estos jóvenes? No terminaron secundaria. Y alrededor de la mitad de los jóvenes están abandonando la secundaria sin concluir esos estudios. Alrededor de 9º año se da la máxima deserción. Aquí tiene que haber un programa agresivo. Avancemos funcionó, se debería expandir y mejorar la remuneración que se da, porque es una cifra nominal que no se ha ajustado con la inflación, entonces cada vez es relativamente menor el subsidio y el alcance y cobertura debiera ser mayor. Esto porque ese es un programa que se sabe que ha funcionado, pero tiene que haber otros de relevancia de la educación, de educación dual, de otras posibilidades de involucramiento del sector privado, porque aquí tenemos la paradoja del desempleo. Por un lado, un sector empresarial que no consigue los trabajadores y jóvenes que no tienen las calificaciones. Desde luego que tiene que haber políticas públicas para que los jóvenes terminen secundaria, se capaciten. Tenemos un organismo muy fuerte como es el INA y otras entidades públicas y privadas que pueden contribuir. Hace falta una estrategia nacional de empleo para resolver
el tema de los sectores que no consiguen los trabajadores y el tema de los jóvenes que no consiguen trabajo. Muy interesante, don Enio. Ahora, a continuación, el señor Daniel Rojas y don Andrés Víquez nos van a presentar su análisis con relación a las perspectivas económicas y oportunidades de inversión para el año 2023, tanto de Estados Unidos como en Costa Rica. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Vamos a permitirnos, sin procurar tampoco ser redundantes con las ideas que ya con absoluta claridad ha manifestado don Enio en relación con las tendencias globales macroeconómicas que hemos visto en los mercados, poner algunos acentos específicos, tanto a nivel del entorno internacional y del entorno local, que nos van a permitir luego hacer una serie de valoraciones sobre lo que desde nuestra perspectiva debería considerar cualquier inversionista a la hora de conformar un portafolio de inversiones. Nosotros siempre nos gusta decir que este proceso de inversiones se parece mucho al de una persona que acude a un consultorio médico, donde de repente en la primera cita percibe que él habla mucho, que el médico habla poco, pero realmente ese es el trabajo, establecer un diagnóstico suficientemente preciso, suficientemente claro a partir de muchas preguntas que luego permitan establecer realmente una hoja de ruta adecuada para el portafolio de inversiones de cada persona. Así que vamos a ver muy brevemente con el apoyo de Daniel cuáles son esos acentos desde el punto de vista de variables que nos ayudan luego a poner en perspectiva el proceso de conformación de cartera. Gracias, don Andrés. Efectivamente, vamos a conversar un poco de las perspectivas 2023 para Estados Unidos, porque en aras de construir, como hizo don Andrés, esta receta, es importante definir el entorno en el que nos encontramos. Como pueden ver en la gráfica, ¿verdad? En la presentación, estos números básicamente son las estimaciones que hace la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para la economía norteamericana a lo largo para una trayectoria de varios años, 2023, 24 y largo plazo. Como pueden ver, la Reserva Federal estima que recientemente hizo una revisión a la baja en su proyección de crecimiento con respecto a lo que anticipaban en septiembre, donde se esperaba que la economía de este año creciera 1.2 y en diciembre en la revisión ahora se espera solo 0.5% de crecimiento. Por otro lado, en la inflación subyacente, que ¿verdad? Elimina los efectos, los elementos volátiles de la medición, son un poquito más pesimistas en la lucha inflacionaria, ¿verdad? La que no solo la Reserva Federal, sino otros bancos de inversión a nivel global se encuentran enfrascados, donde, como pueden ver, la revisión de septiembre a diciembre es revisada a la alza, y ahora para 2023 se espera que la inflación subyacente, que medida por el PCE, que es un indicador especial de inflación que mide el crecimiento de los precios producto del consumo de los individuos, es un poquito diferente al IPC, ¿verdad? Hoy por hoy es, de acuerdo a la Reserva Federal, en vez de crecer anualmente 3.1, estaría creciendo 3.5%. Ahora, esto no solo está fuera del rango, ¿verdad? Los rangos ideales de la Reserva Federal, donde ellos les gustaría ver una inflación cerca o promedio, ¿verdad? De acuerdo a su estrategia monetaria, promedio del 2%, pero nos deja en un escenario que realmente a los economistas no nos gusta, que es este entorno de esta inflación, ¿no? Donde es alta inflación y crecimiento deprimido. Entonces, nosotros estamos definiendo, y esto lo vamos a ver más adelante, nuestra estrategia bajo un entorno de esta inflación. Y vamos a definir esta inflación con un crecimiento menor al 3% y una inflación core o la subyacente, PCE, arriba del 3%. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, es la inflación general y subyacente, medida por el PCE en la variación interanual
de Estados Unidos en los últimos 20 años. Y pueden ver cómo en las barras rosadas tenemos lo que fueron los periodos de recesión. Y recientemente, en los últimos 2 años, pueden ver cómo, producto de lo que ya don Ennio conversó, del efecto de la pandemia, así como el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ¿verdad?, hubo este incremento importante de la inflación. Y bueno, los bancos centrales, claramente, esto ya lo conversamos, dan un paso adelante para defender sus mandatos y controlar, tratar de reducir, ¿verdad?, lo antes posible estas presiones inflacionarias. Porque las presiones inflacionarias son tan dañinas para la economía. Bueno, son las familias menos favorecidas, ¿verdad?, las que sufren más de este incremento en precios. Ahora, en los últimos meses, el gráfico de la derecha de barras es exactamente lo mismo. El periodo de estudio es un poquito más acotado, pero la variación es mes a mes, ¿verdad?, para aislar el efecto de lo que se tenía el año pasado. Y durante los últimos meses vimos cómo la inflación gradualmente venía desacelerando, ¿verdad?, veníamos a un proceso de desinflación, y enero sorprende con un pico en la inflación. Entonces, claro, estamos seguros que el proceso no iba a ser una línea recta a la baja, pero definitivamente cuando estos datos vienen por arriba de las estimaciones de los analistas, cada vez que vienen datos importantes como inflación, se consulta a un grupo de analistas en los mercados internacionales. La mediana de las estimaciones de ellos es lo que se toma como una variable que le llamamos consensus, y si los datos reales vienen por arriba de consensus, es decir, vienen por arriba de las expectativas, usualmente, en este caso, como es la inflación, no es de recibo agrado para los mercados. Otro elemento que también se ha dado a conversar mucho es la resiliencia que tiene el mercado laboral en Estados Unidos, aún en el contexto de estas tasas de interés tan altas, ¿verdad?, que como hemos conversado, este ajuste monetario tiene implicaciones con un rezago, y ese tema que don Ennio conversa es importantísimo, sobre la economía real. Y aquí pueden ver cómo la tasa de desempleo estimada por la Reserva Federal, también la revisión de septiembre a diciembre es relativamente pesimista, ¿verdad?, tasas de desempleo mucho más altas. Y un dato curioso es que nunca la economía estadounidense ha logrado escaparse de una recesión con una tasa de desempleo arriba del 4.5%. Y como pueden ver en el grafiquito de la derecha, que la tasa de desempleo en los últimos 20 años actualmente se encuentra en su nivel más bajo desde mayo de 1969. Increíblemente resiliente, ¿verdad?, el mercado, por lo menos viendo estos datos. Y también los datos de cuánta gente entra y sale, en este caso cuánta gente está cada vez entrando mes a mes a la masa laboral, también ha mostrado una resiliencia por el momento importante del mercado laboral norteamericano. Por supuesto que el aumento de las tasas de interés, ¿verdad?, la tasa de fondos federales, que sería, digamos, la homóloga, la tasa política monetaria, por decirlo de una forma, en Estados Unidos, y el proceso de reducción del balance de la Reserva Federal ha llevado a tener implicaciones no solo en otras medidas de liquidez o, bueno, de la base monetaria, sino también en la actividad económica. Entonces pueden ver una medición de la base monetaria. Aquí estamos utilizando el M2, la variación interanual, como por primera vez, si no me equivoco, en la historia tenemos una variación interanual negativa del M2 en Estados Unidos. Este gráfico está actualizado a enero, menos 1.3, y recientemente, ayer o antier, salió el dato de febrero, ya estamos en menos 1.7. Entonces,
probablemente continuaremos viendo este efecto a raíz del rezago del impacto de la economía, de la política monetaria sobre diferentes variables económicas. Y el gráfico de la derecha, que lo presento para hablar también un poco más sobre la actividad, es como decir, el IMAE es un dato que se publica mes a mes en Estados Unidos, en este caso se llama el PMI o los PMIs, son medidas de expansión o de contracción económica. Una lectura arriba de 50 es una expansión, una lectura abajo de 50 es una contracción, y pueden ver cómo manufactura y servicios, que son las dos actividades que mide este indicador, en Estados Unidos la manufactura está debajo de 50, es decir, se está contrayendo la actividad manufacturera. Tuvimos un pequeño rebote en el sector de servicios, pero Estados Unidos al final de cuentas es más intensivo, ¿verdad?, en manufactura, y ya el indicador se está acercando a niveles consistentes con recesiones en periodos anteriores. Ahora, esta creo que la última filmina, donde resumimos, ¿verdad?, las presiones inflacionarias, el Banco Central que da este paso adelante a ajustar de una manera muy agresiva la tasa de fondos federales, variables económicas que nos muestran una desaceleración marcada de la actividad económica. Y todo esto, y el Banco Central todavía no ha terminado de aumentar las tasas de interés. Si pueden ver el gráfico de la derecha, durante las últimas semanas, el valor final esperado por el mercado en la tasa de fondos federales ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces, la tasa de fondos federales ahorita está en 4.75, el límite superior. ¿Hasta dónde llegará ese valor? Se ha especulado muchísimo y, como pueden ver, mes a mes, semana a semana, la expectativa ha aumentado hasta llegar a 5.50, es decir, desde donde estamos, un aumento de 3 aumentos más de 25 puntos básicos, hasta dejarla en 3.50, y sin recortes a lo largo del año, cuando anteriormente se esperaban hasta 2 recortes hacia finales del año. Pero esto no se da más. Y claro, esto responde a, como vimos anteriormente, estas presiones en precios que vimos en enero. Hubo un reajuste de las expectativas de los participantes de mercado. Y consigo con esto ha traído un incremento también en las expectativas de algunos participantes de mercado de una recesión en la economía norteamericana. Este es un indicador que nos gusta observar, puesto que cada vez que se rompe la barrera del 20% de probabilidad, en los últimos 50 años o más, no falle y entramos en una recesión. Esta barrera del 20% se rompió ya el año anterior y actualmente se encuentra como en el 57%. ¿Por qué? Porque los mercados esperan, bueno, qué tan resiliente continuará siendo el mercado laboral, y si los datos económicos se están deteriorando y la Reserva Federal no ha terminado de aumentar las tasas de interés, bueno, cuánto más el efecto rezago, cuánto más se deteriorará la economía norteamericana. Claro, esto es un debate en los mercados actualmente. Hay participantes que creen que no vamos para recesión, hay otros que creen que sí, pero algunas cosas se recogen con estos indicadores. Entonces, quería primero dar el escenario, ¿verdad?, el ambiente donde de esta inflación, donde eventualmente construiríamos, y lo vamos a ver más adelante, nuestra estrategia de inversión en BCT Valores. Algunos riesgos a nivel internacional importante es el escalamiento del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Nosotros creemos que ese es el principal riesgo para este año. Ha habido en las últimas semanas mucho movimiento, China involucrándose un poco más en la ecuación, y Francia también. Creo que va a viajar próximamente el presidente francés a tener negociaciones
La recesión es otro riesgo, una recesión más profunda y prolongada de lo que algunos participantes de mercado esperan. Y también con el incremento en las tasas de interés, ¿cómo podría impactar esto en la capacidad de pago de diferentes empresas? Entonces, que eventualmente se va a ver traducido, ¿verdad?, en las tasas de default de diferentes sectores. Entonces, estos son elementos, claro, hay otros riesgos que podemos citar, pero queríamos traer y compartir con ustedes los 3 principales riesgos que estamos viendo para 2023. Esta partecita sí me gustaría adelantarla, Daniel. Tal vez si usted me ayuda nada más a avanzar esta parte. Yo creo que ya don Enio fue suficientemente amplio y vamos de una vez a los temas relacionados a cómo estamos identificando el proceso de conformación de portafolios de inversión. Podemos avanzar en esta etapa. Avanzamos aquí. Muy bien. En la anterior, por favor. Decíamos nosotros ahora al principio que es muy importante cuando se entra a conformar un portafolio de inversión tener toda esta información que acabamos de ver puesta en perspectiva. ¿Qué está ocurriendo a nivel de la economía internacional? ¿Qué está ocurriendo a nivel de la economía local? Y a partir de ahí hacer un esfuerzo de síntesis para tratar de establecer los lineamientos generales que deben conformar un portafolio de inversión, pasando por ese proceso de diagnóstico de cada persona, donde cada persona debe definirle al asesor de inversiones cuál es su objetivo, con qué propósito está conformando un portafolio de inversión. ¿Es realmente para gestionar su liquidez de corto plazo, para darle un uso temporal a los recursos mientras los destina a un uso de mediano y largo plazo? ¿Es para contribuir a generar una renta periódica, algo que complemente sus otras fuentes de ingreso? ¿O es para constituir un ahorro, un portafolio de largo plazo, pensando en los estudios universitarios de sus hijos, pensando en algún proyecto empresarial futuro? En fin, es muy importante definir con qué objetivo quiero ahorrar. Una vez que tengo claro el objetivo, es con qué nivel de riesgo quiero asumirlo, ¿verdad? Es decir, quiero dormir tranquilo todas las noches, quiero generar una rentabilidad que compense el costo de vida, o quiero generar una rentabilidad suficientemente atractiva. Y el otro tema es el horizonte de inversión, ¿verdad? Realmente tener claro con qué horizonte estoy conformando la cartera, si es 1, 5 o más de 10 años. Una vez que esas preguntas están claras, que esas preguntas debe hacerlas el asesor de inversiones, entonces ya podemos nosotros tener una idea clara del perfil del cliente, ¿verdad? Podemos decir si un cliente tiene un perfil moderado, si el objetivo que persigue es de conformar una renta periódica y si su horizonte de inversión es de corto, mediano o largo plazo. Aquí tenemos un ejemplo de un inversionista con esas características, un inversionista moderado que requiere una renta periódica y que su horizonte de inversión es un poco menor de los 10 años. Para un inversionista con esas características, siempre debemos establecer cuál es el peso relativo de cada clase de activo. Recordemos que todo portafolio de inversiones se alimenta de 4 clases de activos, lo que nosotros llamamos efectivo o equivalentes de efectivo, lo que nosotros denominamos renta fija o bonos, más coloquialmente, renta variable o acciones, y luego lo que denominamos inversiones alternativas. Este nombre de inversiones alternativas es para agrupar todo aquello que no es tradicional, que no son ni bonos ni acciones. Aquí caben, por ejemplo, las materias primas, aquí caben, por ejemplo, las inversiones en bienes raíces, ese tipo de inversiones que normalmente se mueve un poco distinto a lo que ocurre con las inversiones más tradicionales o habituales. Con esas 4 clases de activos vamos a conformar entonces un portafolio de inversión. Ahora decíamos que el objetivo de ese inversionista es generar una renta periódica. Entonces, si ocupa generar una renta periódica, es decir, pagos que sean relativamente ciertos a lo largo del tiempo, claramente en ese inversionista vamos a tener que decirle que coloque una proporción importante en bonos. Entonces, nuestra estructura de cartera para un inversionista de estas características plantea lo siguiente: 10% de la posición en efectivo, 60% en bonos, 20% en acciones y 10% en inversiones alternativas. Y ahora con lo que nos decía don Enio y lo que decía Daniel,
es importante señalar que estamos entonces en un contexto de tasas de interés altas. Eso significa que es un momento de oportunidad para que una parte importante del portafolio esté concentrada en bonos. Es un buen momento para los bonos, como ahora Daniel nos va a explicar un poco más en detalle. Pero entonces, recordemos aquí, para recapitular, que todo portafolio se conforma con 4 clases de activos. Le voy a dar más o menos peso dentro de esas 4 clases de activos, dependiendo del objetivo del inversionista. Si el objetivo es de renta periódica, los bonos van a prevalecer. Si el objetivo es de crecimiento y de inversión a largo plazo, la renta variable, las acciones serán el activo por excelencia en que voy a posicionar el portafolio. Para terminar esta parte, los bonos son de diferente tipo, ¿verdad? Podemos encontrar bonos grado de inversión, es decir, de alta calidad crediticia, aquellos donde la probabilidad de incumplimiento de pagos es relativamente baja. Podemos encontrarnos bonos de grado especulativo, donde baja un poquito la capacidad de pago de los emisores. Certificados de depósito a plazo es otro ejemplo de bonos. Y en la parte de renta variable, ¿verdad? Podemos encontrar acciones individuales, acciones como de empresas como Amazon, como Intel, como Procter & Gamble, para mencionar algunas, pero también ahora se crearon hace algunos años instrumentos que permiten tener exposición a el mercado de acciones a través de una manera muy eficiente. Esos instrumentos se llaman ETFs. Puedo invertir en un ETF que me permite tener exposición a un índice de acciones como el Dow Jones, el Standard & Poor's, pero en un solo instrumento. En lugar de comprar las 500 acciones del Standard & Poor's, en un instrumento puedo lograr esa exposición al mercado como un todo. Entonces, yo creo que eso es importante como primer elemento a la hora de estructurar el portafolio de inversiones de un cliente. Y para construir nuestra estrategia a nivel internacional, como bien lo comentó don Andrés, el contexto nos lleva a tener una preferencia por renta fija y efectivo, ¿verdad? Tenemos algunas consideraciones en el mercado de renta variable que nos lleva a mantenernos con una buchaquita, digamos, de efectivo para aprovechar nuevos descuentos en el mercado de renta variable. Y estamos en una posición relativamente neutra en las inversiones alternativas. Como bien lo dijo don Andrés, específicamente hablando en renta fija, tenemos una inclinación importante hacia la calidad crediticia. Entonces, por eso recomendamos a nuestros inversionistas ubicarse en bonos del Tesoro y bonos grado de inversión, ¿verdad? Lo que sería en la escala aproximadamente triple B para arriba, ¿verdad? Y hay algunas consideraciones en bonos W, particularmente, y lo vamos a ver más adelante, regionales y corporativos que los analizamos con detalle para poder aprovechar los descuentos que estamos viendo en los precios de los bonos y los rendimientos que actualmente están ofreciendo muy atractivos. En la parte de renta variable, a nivel táctico, es decir, para un horizonte de 12 meses durante este año, hemos construido una estrategia analizando los retornos de los diferentes sectores en contextos de esta inflación desde 1961 a la fecha, y el desempeño que hemos observado lo plasmamos con algunas consideraciones importantes a nivel de industria y a nivel de valoraciones, ¿verdad?, de los sectores, para construir nuestras preferencias, donde actualmente nos gustan sectores como energía, salud, consumo básico, ¿verdad? Y a nivel de rendimientos, como lo hablaba don Andrés, vemos que a nivel corporativo y a nivel soberano, bonos particularmente de la región, de los cuales hemos hecho un análisis y nos gustan, países como República Dominicana, como Guatemala, actualmente están dando rendimientos a los inversionistas muy atractivos, por arriba del 6%, 7%, y también diferentes instrumentos de renta fija de calidad crediticia, bonos que tenemos en nuestro análisis como la farmacéutica CVS en Estados Unidos o el Bank of America en Estados Unidos también, son
son papeles a nivel de grado de inversión que nos gustan por los descuentos y los rendimientos tan atractivos que están dándose en este contexto. Eso es bien importante desde el punto de vista de que son instrumentos que ofrecen una baja probabilidad de incumplimiento de pagos, pero que al final aquí no hay recetas de aplicación universal, ¿verdad? Cada instrumento es específico para un inversionista, para sus necesidades, pero lo que sí queremos poner énfasis es en lo que mencionaba Daniel de la calidad de crédito. Si estamos en un contexto de tasas de interés altas, no podemos buscar empresas muy endeudadas, no podemos buscar países muy endeudados, porque evidentemente el nivel de riesgo se incrementa de cara a cualquier proceso de inversión que se vaya a tomar. Sí, exactamente. Y como se mencionó, ¿verdad? Tenemos en nuestra oferta de productos diferentes ETFs que reflejan el desempeño de los diferentes sectores que conforman el Standard & Poor's y sus pesos también de línea con la estrategia que les he comentado. Y como nosotros somos considerados, por supuesto, con el ambiente, tenemos un portafolios que son únicamente con instrumentos verdes, pero queríamos compartirles de fondos mutuos, que es otra alternativa de inversión, una gestión un poco más activa de los diferentes gestores internacionales que nos permiten tener exposición a renta variable y a renta fija en esta este nuevo tipo de inversión, la famosa ESG, ¿verdad? Que creemos hay mucho retorno hacia adelante. Y ya simplemente para terminar, ¿verdad? No podemos dejar de hablar de Costa Rica y no podemos dejar del buen momento que han significado estas últimas 2 semanas para los bonos del país, desde el punto de vista de la decisión de 2 calificadoras de riesgo de mejorar la nota que asignan a los bonos de Costa Rica. En el caso de Standard & Poor's decide modificar su calificación de B a B+, y en el caso de Fitch decide modificar su calificación de B+ a W-, que eso pues realmente significa un respaldo desde el punto de vista de la mejora fiscal que los números de Costa Rica han tenido a lo largo sobre todo del 2022. Ahora conversábamos con don Enio antes del inicio de la actividad de que realmente el mercado había anticipado este proceso de mejora en calificación de riesgo y los precios de los bonos habían venido subiendo de manera significativa. En esta gráfica que ustedes ven se comparan los bonos de Costa Rica con los bonos soberanos de otros países y si se fijan, por ejemplo, en la línea roja que corresponde a los bonos soberanos de República Dominicana, vean ustedes que los rendimientos que ofrecen esos bonos para los diferentes plazos son ligeramente superiores a los que ofrecen los bonos de Costa Rica, teniendo República Dominicana la misma calificación de W- que tiene Costa Rica. El panorama no es de hoy, es un panorama que veníamos viendo desde días atrás, evidencia de esa buena valoración que el mercado había venido haciendo del desempeño de Costa Rica. Particularmente el mercado está premiando en primer lugar un resultado fiscal muy bueno el año pasado que condujo a un superávit primario de más del 2% del PIB. Adicionalmente a eso una reducción en el nivel de endeudamiento del país y el crecimiento favorable de la economía también en el contexto regional. Son muy buenas noticias desde la perspectiva de que Costa Rica está a las puertas de realizar una nueva emisión de bonos en el mercado internacional, así que eso podría permitir la posibilidad de que el país se financie en condiciones relativamente atractivas en términos de tasa de interés y a plazos posiblemente, ¿verdad?, más amplios también. No sabemos eso cuándo ocurrirá a ciencia cierta, pero debería ser cerca en pocos días en virtud de esta noticia y en virtud también de las buenas condiciones de liquidez que se han visto en el mercado y que ha aprovechado otros emisores y que Costa Rica esperamos que no sea la excepción. Hasta aquí nos gustaría dejar nuestra presentación con el propósito de dar algún espacio para alguna consulta si la hubiera. Muchísimas gracias, don Andrés, don Daniel. Quisiera preguntarles si hay alguien en este momento que está con nosotros, que nos está acompañando, que está interesado en entrar al área de inversión, que no es necesariamente un experto, pero que quiere hacerlo, y tomando en cuenta también el contexto general que ustedes nos han explicado, tanto a nivel nacional como, por ejemplo, Estados Unidos también.
¿Qué consejos generales podrían ustedes darle a esa persona? Yo diría que lo primero y lo más importante siempre es buscar asesoría y asesoría profesional, porque como decíamos ahora, realmente cada inversionista debe ser objeto de una atención particular a fin de determinar realmente para qué quiere iniciar un proceso de ahorro o un proceso de inversión, como lo denominamos nosotros. Y un asesor profesional va a estar en capacidad de determinar cuál es el grado de tolerancia al riesgo de esa persona a partir de un cuestionario que usualmente se aplica, con qué propósito busca realmente llevar a cabo una inversión, y una vez que esos elementos estén claros, entonces se puede hablar de inversiones en colones, de inversiones en dólares, de instrumentos de mercado internacional, de mercado local o de una combinación de instrumentos. Pero es muy importante hacerse asesorar con el propósito de tomar la mejor decisión posible. Las opciones abundan, pero no todo es bueno para cualquier tipo de persona o de inversionista. Ahora, con relación al mejoramiento de la calificación, que usted también lo mencionaba dentro de la presentación, en palabras sencillas, ¿cómo esto beneficia al inversionista o a quien desee invertir? Claro. Eso es muy importante. Al final, los bonos con una mejor calificación de riesgo, ¿verdad?, con una nota más alta, lo que le significa al inversionista es una mayor o menor capacidad de pago de ese emisor. Es decir, entre mejor la nota, menor la probabilidad de incumplimiento de pagos por parte de un emisor. Lo que hoy la comunidad financiera internacional está diciendo es que ve a Costa Rica con mejores ojos, desde el punto de vista de que perciben, ¿verdad?, el país mejor preparado para hacerle frente a los pagos en sus obligaciones financieras. Entonces, de cara al inversionista significa una disminución del riesgo asociado con la inversión en estos bonos. A veces vemos el panorama internacional y hay noticias que no son tan optimistas, después viene y sale una noticia que es mucho mejor. Sin embargo, podríamos decir que este es un escenario propicio para la inversión en este momento. Depende, otra vez todo depende en este tipo de valoraciones, ¿verdad? En el caso realmente de renta fija, de bonos, nosotros creemos que el panorama en virtud de un escenario de altas tasas de interés es un escenario positivo. Desde el punto de vista de inversiones en acciones, posiblemente todavía veamos algún ajuste a la baja en los precios de acciones, así que podría ser prudente esperar un poquito antes de una incursión. Pero en materia de bonos, los niveles de rentabilidad son atractivos, pero eso sí, ¿cuál bono para cada inversionista? Eso es particular y eso es un tema que el asesor y el inversionista lo deben definir. Una guerra evidentemente nunca es predecible, sin embargo todos los analistas, don Enio también nos hablaba sobre esto, prácticamente todos los analistas creen que más bien se va a intensificar, no creen una terminación pronta. Tomando en cuenta ese escenario, ¿es posible de alguna manera variar las acciones, mis decisiones como inversionista? ¿Hay algo que yo pueda hacer o definitivamente no estamos sujetos pues, a toda esa incertidumbre que nos da este escenario internacional? Bueno, yo creo que lo importante siempre es diversificar en materia de inversiones, ¿verdad? Ese ejercicio de diversificación entre diferentes tipos de activos, diferentes plazos, diferentes geografías, no estar solo concentrados en un solo país a la hora de invertir, no estar concentrado en un solo emisor. Esos son los elementos que finalmente podrán permitirle a un portafolio de inversiones tener un mejor desempeño. Y para eso, de nuevo, ¿verdad?, la asesoría de expertos es lo que puede ayudar a lograr el mejor resultado posible. Pero siempre diversificar es la clave en materia de inversiones. Ahora vamos a pasar a un periodo de cierre donde nos gustaría escuchar sus conclusiones con respecto a este tema abordado el día de hoy de perspectivas económicas y oportunidades de inversión para el año 2023. Y quisiera comenzar con don Daniel, un cierre para esta presentación del día de hoy. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al colegio la invitación, agradecerle a la audiencia, tanto presencial como en redes. Yo cerraría diciendo que definitivamente 2023 es un año de mucha incertidumbre en los mercados internacionales. Sin embargo, nosotros creemos que viendo más allá de la incertidumbre, es decir, viendo más allá de 2023, creemos que hay oportunidades muy importantes para aprovechar los precios que estamos viendo actualmente.
pero siempre de una manera cautelosa, defensiva, pero creemos que definitivamente hay oportunidades viendo más allá de 2023. Don Andrés. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al colegio y muchas gracias a quienes han seguido pues, esta transmisión, tanto a nivel virtual como presencial. Para nosotros en BCT es un gusto poder estar aquí. Yo creo que Daniel lo decía muy bien, es un año de mucha volatilidad a nivel de mercados, pero en esos periodos de volatilidad suelen presentarse oportunidades que conviene valorar. Conviene valorar en virtud de cuál es mi objetivo, de cuál es mi perfil de riesgo y cuál es realmente el horizonte en el que yo necesito llevar a cabo una inversión. Pero teniendo esas preguntas suficientemente claras, podemos encontrar oportunidades adecuadas para cada inversionista. Muchas gracias, don Andrés. Don Enio. Bueno, en nombre del colegio quiero darle las gracias a las personas que nos han acompañado esta tarde-noche de manera presencial y virtual, a BCT por esta rica y iluminadora, diría yo, iluminador análisis de las perspectivas y posibilidades de inversión. El entorno internacional es complejo, puede irse en varias direcciones, pero siempre hay estrategias de inversión posibles. Creo que eso es una conclusión que podemos tener. Dependiendo del perfil de riesgo y de la persona, la edad pesa mucho, pues se pueden desarrollar estrategias totalmente opuestas que tienen sentido para ese inversionista. Un inversionista joven en este momento, preocupado por capitalizar a largo plazo, sin preocuparse por rentas fijas que complementen sus ingresos, puede estar feliz en este momento buscando gangas en los ETFs o en acciones de empresas particulares, y esa es su estrategia de inversión. Otros inversionistas que peinamos canas, mucho más conservadores, vemos una época dorada para invertir en instrumentos de renta fija. Y ahí estoy citando dos estrategias distintas que pueden tener todo el sentido del mundo para dos perfiles de inversionistas distintos. Así es que lo importante es entender cuál es el perfil de uno mismo y asesorarse de quienes saben. Este es un área compleja que requiere de mucha información y los expertos están en eso tiempo completo. Y eso es una ventaja que pueden tener para asesorarse quienes no estamos a tiempo completo siguiendo todos los mercados de renta fija y renta variable. Y cada uno y cada sector se vuelven mundos en sí mismos, así es que es un área de conocimiento casi que infinita. Así es que no me queda más que darle las gracias a todos, un rico intercambio y nuevamente siempre hay posibilidades de inversión y muy buenas para las distintas personas y sus distintos intereses y perfiles de riesgo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a los tres nuevamente, al público presente también aquí en el auditorio, muchas gracias por habernos acompañado, a las personas que estuvieron con nosotros en la transmisión, muchísimas gracias. También recordarles que este contenido queda en las redes sociales del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Ha sido un gusto, será hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.